Qué gusto saludarles. Buenas noches a todos. Me da gusto ver a Zuli. Nuevo look, Zuli. Te ves guapísima y David radiante al lado tuyo, ¿eh? Tú haces bello a David. Ok, David, de seguro David va a comentar esto, un tremendo testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de su hermano. Hoy le escuché el testimonio y me impactó muchísimo. Hoy vamos a empezar un nuevo estudio. Para quienes están por primera vez, qué bueno que se suman y el estudio empieza de cero. Hoy arrancamos con el libro de Génesis. Habíamos estado prometiendo dos libros, Génesis y Apocalipsis, pero hoy decidimos con David arrancar con el libro de Génesis. Han habido un listado de preguntas. Antes de pasarle a David y luego, aparte que quiero saludar a Eduardo, yo lo vi hace poco ahí que se sumó con sus sombreritos medio de charro. Ahí está Eduardo Cruz. Ah, no, ya cambió de sombrero, ¿eh? Tenías otro sombrero. Ahora pusiste el tipo, no sé qué llamar esto. En mi país decimos, estos son los que usan los ladrones de huevos. Aunque no tiene, no, o sea, no hay una traducción, no se entiende en el español, pero nosotros en nuestra cultura entendemos eso. Así que mi hermana debe estar riéndose. Veo, mi hermana tiene el mismo sombrero que tú, ¿ves? Lo acabo de quitarle la imagen, ahí está. Los dos ladrones de huevos, ¿no? Decimos, parece sombrero de Bolezé. También veo a Angélica Ballesteros conectada, bendiciones. Pero hoy vamos a arrancar, no sé, a lo mejor va a durar un mes o un poco más, un acercamiento al libro de Génesis. La idea es estudiar y descifrar algunos enigmas del Génesis. Y antes de pasarle a David y también a su momento, nuestro querido Eduardo Cruz tendrá su participación, tenemos exactamente una hora de estudio. Yo quiero escucharles y aún si usted no quiere hablar, escríbalo en el chat. No sé quién de ustedes ha leído el libro de Génesis, todo el libro. Según bajo nuestra Biblia, tiene 50 capítulos, ¿no? Si alguien ha leído todo el libro de Génesis, levante la mano. Quienes están con video, levante la manito. Y si no tienes video, puedes ponerle como un emoticón ahí o algo que no. Ok. Todo el libro, ¿no? 50 capítulos. Perfecto. La segunda pregunta que quiero hacerles, y puedes escribirlo como puedes desmutearte y decirlo rápido. ¿Cuáles son las preguntas que les ha surgido en el libro de Génesis? No sé, o escriba o díselo, o dilo rápidamente. O sea, Mayra, veo que se conectó. ¿Alguna pregunta X? Yo sé que han surgido docenas de preguntas, pero ¿cuáles son las preguntas que más les ha inquietado? No vamos a pensar contestar todas esas preguntas esta noche, porque no es la idea, porque hoy vamos a tener un abreboca, un estudio panorámico y luego los siguientes jueves vamos a ir viendo ciertos capítulos. No vamos a hacer estudio verso por verso, ni capítulo por capítulo, porque pasaríamos toda la eternidad allí. Entonces, pero sí vamos a hacer un estudio panorámico, no exhaustivo, pero serio, alrededor del libro. Tendremos participaciones de David, de Eduardo, mi persona y otros en algún momento. Preguntas que les han surgido en el libro de Génesis, así que quiero escuchar. Vamos a ver si realmente han leído el libro de Génesis. ¿Alguien quiere comentar rápidamente? Uno por uno, no todos a la vez. Ya estoy. Pregunta que yo me he hecho así antes, o sea, que después respondí, pero era como que porque no pudo esperar a Abraham a tener su hijo esperado como Dios le prometió, sino que fue y tuvo con otra, o sea, que después se lo metió con otra persona. Ya, ok. Muy bien, tiene que ver con la no espera de Abraham, ¿no? Cuando se supone que Dios le prometió a Isaac, primero llegó Ismael y luego, bueno, Dios va a dar a Isaac. Perfecto, pregunta muy interesante. Muy bien, alguien escribe en mi chat personal, dice, ¿cuánto duró la creación? Así que David, ya sabes, por ahí va, ¿qué tiempo duró la creación o que tenemos allí como en el capítulo 1, ¿no? Que es el poema de la creación. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta que ha surgido? Romina, veo que te estás riendo mucho. ¿Alguna pregunta que quieres compartirnos? ¿Qué pensó Sara cuando Isaac se llevó cuando Abraham se llevó a Isaac y no se llevó la oveja y dijo que iba a hacer un sacrificio? Muy bien, interesante ¿Verdad? pregunta. Muy bien, esto está grabado. Luego voy a estar revisando porque todas estas preguntas vamos a ir intentando contestarlas. ¿Alguien más? Fidel, creo que te desmuteaste. Muy bien.
Sí, ¿cómo debemos interpretar aquella parte donde dice que em, los ángeles tuvieron relaciones con las hijas de los hombres? Ok. ¿Cómo entender? Ya David se puso mal. Ahí vamos a ver. Ahí vamos a ver cómo masca la iguana, dicen en México. Yo creo que para cuando tú llegues aquí hay que tratar esta pregunta aquí en vivo y directo, ¿no? Muy bien. No, no, no. Pastor, Pastor David, Pastor Ian David, ahí les tengo una preguntita que quedó pendiente alguna vez con ustedes, ¿se acuerda? ¿Ya? Hacer un simposio sobre... Ok, muy bien. Luego lo Ya mandamos. están escuchando las preguntas. Ok, claro que sí, dice familia Graterol. Muy bien, otras dos preguntas más. Participaciones. La hija de Luis y Mayra, no sé si fue Caro o Ari, literalmente me enviaron un listado. Creo que hay más de 30 preguntas allí. Mayrita, ¿ibas a decir algo? Cuéntame. Sí, que era mi Ari, está aquí al lado oyendo, pero es un poquito vergonzosa. Ya, Pues por eso hablo yo. Bueno, pero ponga video, por lo menos. Muy bien. Magdiel pregunta si hablaban venezolano en la Torre de Babel. ¿Se imaginan las famosas preguntas dónde Caín consiguió a su esposa en el libro de Génesis? ¿Y qué onda con esto? O sea, Dios mío, Génesis tiene muchas preguntas. Así que hoy va a ser un David, acercamiento, ¿sí? Juan Carlos. que yo te iba a preguntar es por qué Abraham tuvo que salir de su tierra y alejarse de su parentela y todo para recibir una bendición. ¿Que estás mandando alguna indirecta, algunitos por ahí? Estas y más veremos durante toda esta aventura de estudiar el género. Ok, Valeria dice, ¿por qué el libro de Enoch no está en el canon? Esto es una pregunta interesante. ¿Qué significaban el árbol del bien y del mal? Dice Xiomara. Traten, pueden mandar todas las preguntas que se les ocurra al chat. Estamos recopilándolo. ¿Cómo se pobló la tierra? Dice Diva desde Chile. Vuelvo, repito, nosotros queremos ser muy serios, pero también muy intencional, aun cuando difícil ser exhaustivo. Hay mucho alrededor del libro de Génesis. Así que lo que va a pasar esta noche, en los próximos 30, 40 minutos, es como un panorama, un abreboca. Vamos a ir viéndolo, cuál era el fruto prohibido, dice Gianmarco. Es ok, perfecto. Sigan escribiendo todo lo que se les ocurra. Y confiamos que surjan respuestas a la luz de la palabra misma, a la luz de las escrituras, a la luz de estudios serios y también aún dentro de este dispositivo. Ok. Otra pregunta dice, antes de Eva, ¿hubo otra mujer? Muy bien. Seguimos con eso. Tocayo, David, bienvenido. Y yo sé que vas a tener la oportunidad de introducirnos en los primeros momentos. Freddy dice, ¿por qué no se da el nombre de la esposa de Noé en ningún versículo? Porque sabemos que había Sem, Cam y Jafet, sus hijos, pero Noé, pero la esposa no tiene nombre allí. Carlín dice, mi pregunta está en el capítulo 1:27 y capítulo 2:7, crear y formar. Muy bien. Así que vayan preparándose, David, Eduardo, para esto. Pero vamos a dar la palabra en este momento, este primer momento introductorio a nuestro querido David. David pasó por un tiempo de susto. Su único hermano estuvo al borde, literalmente, de la muerte, pero Dios hizo un milagro. Así que quiero que sea él quien nos cuente esto, un testimonio de mucha inspiración y de mucha jocosidad también, ¿no? Pero qué bueno tenerte aquí con nosotros, David, y te vi por ahí a Zuli, y les estamos esperando con los brazos abiertos, tanto a ti y tu esposa como a Eduardo acá en Quito. Bienvenido, David, bienvenido, Eduardo, y en este momento, David, la palabra. Bueno, buenas noches a todos y a todas. De verdad es una bendición volverlos a ver y ver que aún está un grupo de 28 dispositivos y eso quiere decir que hay más de 50 personas conectadas. Sí, la semana pasada fue una semana ya, y la antepasada fue una semana de terror para mí, pues mi único hermano mayor que tengo, pues yo era gemelo y falleció mi hermano hace 26 años, éramos 3 hermanos y solo me queda el mayor, y
y la gente que me conoce, Eduardo que me conoce, Yana que me conoce, y la gente que me conoce mucho más tiempo, que yo no soy espiritual, como saben decir, que Dios habla, yo no vivo en ese decir, pero yo tengo como un tipo como de balbuceo. A las 4 de la mañana me levanto ya como viejo, a las 4 en punto a tratar de medio orar o medio repensar las cosas. Como cada vez que he pasado cosas graves en mi vida, no sé si es Dios mismo, pero me levanto con una palabra en el oído que decía: para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y al escuchar esa palabra que me retumba dormido o semidespierto, lo que hago es orar por mi hijo mayor, porque están medio apartados. Oro por Carlos, oro por Pedro, oro por mi hija, oro por los más cercanos, por temor que algo esté pasando. Y bueno, a las 9 de la mañana me llaman que mi hermano le acaba de entrar a convulsiones y están en la clínica aquí en Guayaquil. Me fui corriendo, que no sabían qué era. Habló conmigo desde la sala de emergencia y otra vez se liberaron los ojos y se torció, apagaron la cámara y en ese momento tuvieron que desconectarlo, lo indujeron a coma porque no sabía qué era. A los 3 días, haciéndole todos los análisis y en coma, mi hermano inducido en UCI, dijeron que según las imágenes era infarto cerebral, ¿no? Y que había tenido 2 por medio de un trombo que se le ha provocado a través de una operación que se hizo en la columna hace 8 días atrás. Siempre quedan coágulos de sangre, bueno, no sé, infección, yo no sé, pero total, 2 infartos cerebrales. Y lo único que me decía la doctora a mí es que tenga valor, porque con uno ya es grave. Ya con 2 seguidos, seguro que iba a perder una parte de su movilidad o del habla. Ustedes saben que eso es horrible. Al levantarlo, mi hermano está apartado de los caminos del Señor, y a lo que le sacan el tubo y lo están reviviendo, volviendo a la conciencia para ver si podía hablar y todo, mi hermano se levanta con una patanada, ¿no? Entonces me comunican eso a mí y yo me alegro porque mi hermano es patán, pues yo no puedo, peor que haya dicho gloria a Dios, ahí se me hubiera preocupado, pero como es un muchacho patán, lo primero que hizo fue una patanada, dije: mi hermano está sano, Señor, gracias. No quedó secuelas. La doctora y él mismo había prometido en el momento que estaba ya en recuperación que iba a dejar todo tipo iba a acercarse a Dios. Entonces yo creo que lo que se escuchó a esa hora, a las 4 de la mañana, realmente fue Dios que me dijo que era para bien, porque mi hermano, por su estatus económico y su nivel donde se mueve, que es un empresario de Western Union, es parte del ejecutivo Western Union a nivel nacional. Ellos viven en fiestas, en alcohol, tú sabes, ese mundo de farándula, ¿no? Gracias a Dios le dijo a los amigos que él va a dejar de tomar, que él va a buscar a Dios y que los amigos lo sigan. Bueno, entonces, ojalá no sea solo el susto, ojalá sea un compromiso de verdad, porque mi hermano sí era muy, era 10 veces juntando a Yandaví y a Eduardo. Mentiras, amigos. Ustedes no toman ni agua. Entonces, ese era puro whisky. Pero gracias a Dios, le agradezco a Dios por sus oraciones, pero Dios es fiel y es santo. Y de verdad, a mí se me partía el alma sabiendo que mi hermano se me podía ir o iba a quedar con alguna motricidad o alguna cosa. Pero gracias a Dios, gracias por sus oraciones. Dios es fiel. Dios es fiel. Y como digo siempre, y quiero que quede grabado, Dios no es bueno, Dios es el bien. El bien está sobre lo bueno o sobre lo malo. Bueno o malo es calificativo. Nosotros calificamos a Dios como bueno, ¿sí? Y a veces decimos que el diablo es el malo, pero esos son calificativos humanos. Dios es el bien y el bien está sobre todas las cosas. Dios no tiene alma. Dios no tiene cuestión humana, no es sentimental. Dios es espíritu. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Espero que sí. Para que una entrevista acerca de un libro llamado... Vas a hablar. Entonces, es el diablo. Entonces, quiere decir, Dios es perfecto. Por eso dicen, para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para el bien, no para lo bueno.
aún las desgracias más grandes, cuando amamos a Dios, todo suma para bien cuando amamos a Dios. Amén. Así que gracias, y ese es mi testimonio de alegría. Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Bueno, yo solamente... ¿Quieres el host? ¿Tienes algo para proyectar? No, ñaño, no pude, estuve full en la oficina. Está bien. Todos mis deudores me cayeron hoy día por todas las vías. Entonces, tuve que responder a todos mis deudores. A ver, yo lo que quiero comenzar en esta noche es que, para los que no han estado con nosotros en los cursos o no nos conocen en nuestras exposiciones, lo que queremos simplemente nosotros es volver a repensar la Biblia, ¿no? Desde la parte más científica, la parte sin dejar la fe, pero cuando la fe no se piensa, se hace fanatismo, y eso es un gran error. Usted debe repensar su fe. Dios nos dio la capacidad para pensar, es porque la palabra de Dios se repiensa, ¿no? Se vuelve a reinterpretar, a entender, a releer las cosas, y buscando el pensamiento original del autor, o por qué se escribieron los textos en su tiempo original, en su exis eleven, en su momento vital de la acción, en el momento donde se dieron las acciones, podemos entender mejor el pensamiento primario y el mensaje original, porque nosotros a veces cogemos la Biblia y la leemos y la interpretamos a nuestra manera, a nuestra mentalidad. Siglo XXI, con mentalidad de filosofía media griega, media no sé cómo, pero hacemos un champú de cosas, y hay que respetar los pensamientos del autor. Dos, para seguir con esto hay que aclarar que la Biblia es inspirada por Dios, ¿sí? Pero la inspiración de Dios no es una posesión del Espíritu, no es que te invade y te pones a mover la mano y a escribir, no. La inspiración divina es ese aliento de Dios que llega al hombre para hablar cosas que van a marcar y van a cambiar la vida del hombre, pero siempre el hombre que escribe va a tener su porción. Él va a poner siempre su bagaje, su mundo, su historia, su realidad, su cosmovisión, lo que ellos ven y creen o piensan que son las cosas, la van a plasmar y la van a juntar con lo que es inspiración divina. Para ellos van a utilizar sus estilos literarios, su contexto científico de aquel momento. Puede ser que la Biblia se escribió hace miles de años, cuando ellos pensaban que había otro tipo de universo, había otro tipo de mundos, otro tipo de dimensiones espirituales. Entonces, la Biblia es parte de la historia. Y como parte de la historia hay que respetar que la Biblia, desde su originalidad, desde su principio, a pesar que tiene mucho ropaje mitológico, y aquí cuidado con la palabra mitológico como que fueran fantasías, no, mitos para ellos es creer la divinización de un Dios hacia el hombre, es la divinización divina humana. Entonces ellos van a pensar que muchas cosas que ellos piensan que son divinas las humanizan y van a empezar a crear mitos y leyendas. Y la Biblia, cuando usted, para los que no han escuchado esto antes, quizá parezca blasfemia pensar que la santa palabra de Dios, inspirada por Dios, útil para enseñar, para rehuir, para corregir injusticia, tenga mitos y leyendas. Sí, tiene mitos, leyendas, tiene fábula, tiene un pocotón de estilos literarios, y era de la forma que ellos hablaban y enseñaban. Ellos tenían un estilo de enseñar. Entonces ellos van a coger muchas cosas de su mundo actual, en su momento actual, para explicar las cosas no entendibles. Y cuando usted lee muchas frases o citas bíblicas como el Leviatán y estos monstruos mitológicos, usted cree que Dios tiene una mascota que le rasca la nariz, que le rasca el cuello. ¿Sí? Entramos a cuestiones por no respetar el por qué y cuándo lo escribieron y qué significaba para ellos todo este mundo de mitos y leyendas. Y a pesar que la Biblia tiene mucho ropaje mitológico, ¿sí? En esa escritura con mucho ropaje mitológico y leyendas, yo les aseguro, después de 23, 24 años estudiando la Biblia, creo, sin dormir la mitad de mi vida, la palabra de Dios es maravillosa. Yo hoy puedo decir que no conozco ni el Génesis 1:1. Es maravillosa, es
es inspiradora, es mejor que leerse o verse unas películas de series de Netflix, es lo mejor, es mejor que ver Steven Spielberg en esas películas que botan rayos, es hermoso. Entonces, eso. Y otra cosa, el que pregunta tiene que aprender a recibir respuestas, porque a veces queremos que nos den las respuestas que nosotros queremos escuchar. Y a veces nos va a doler preguntar. Por eso dice Eclesiastés que el saber mucho también causa dolor. ¿Sí? Así dice, ¿no? Que todo es vanidad, que también estudiar y aprender y leer muchos libros también causa cansancio y es vanidad. El que añade sabiduría, añade dolor. Añade dolor. Es la forma más romántica según la versión 60. Así es. Entonces, estoy para responder lo que vamos a exponer, tanto Eduardo, mi persona, Jan David, no es la última palabra de nada. Solo le pido que escuche con amor la palabra. Dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La palabra oír viene de audiré, y audiré significa escuchar humildemente. En otra versión dice, agacha las orejas. Entonces, a veces tenemos que escuchar las cosas con las orejas agachadas, y aunque no nos guste la sensación que estamos sintiendo cuando escuchamos algo que parece blasfemo, vayas a orar, póngase a estudiar, no digan no. Lo peor es más difícil que estudiar y aprender, que ya es difícil, es desaprender lo aprendido. Entonces yo entiendo que lo que se vaya a decir o a responder quizás a algunos no les agrade, pero yo sé, es lo que hemos aprendido, es que se nos metió en la vena tantas cosas que nos han dicho, que de repente en una clase o una introducción con preguntas como ustedes hicieron tan pesadas, todos hicieron preguntas pesadas, tendrán que escuchar respuestas pesadas. Entonces, ustedes se la buscaron, eso está grabado, así que yo me limito a sus preguntas. Ahora sí. Tocayo, antes de que vayamos pensando, y también Eduardo, no olvides lo que vas a decir, y ya pedí a Freddy por el interno que me recopile todas las preguntas que están plasmadas en el chat, luego vamos a ir trabajando esto. Pero sí, para que los hermanos, quiero decirles que esto es un tiempo abierto, y es más, la gran mayoría levantó la mano de que han leído el libro de Génesis. Yo no sé si se quedaron con todo lo que encontraron allí, con todo lo que está dicho, con todo lo que está plasmado. Si están conformes con todo, es bueno salir del dispositivo. Entonces, pero si realmente hay preguntas, y como bien dijo David, y está dispuesto a aprender, porque todo esto es en un marco de aprender y de crecer juntos, ¿ok? De seguro, para mí, sigue siendo fascinante para mí el poema de la creación, el capítulo 1. Para mí es quizás uno de mis pasajes favoritos. Me encanta hasta la redacción del Génesis 1. Pero siga, por favor, porque estoy picado, ya tengo hasta mi propio listado de preguntas. Luego les voy a hacer llegar las preguntas de Carito. No sé qué edad tiene Carito, Mayra. Carito es una joven adolescente, pero nunca he visto una nena con tantas preguntas en el libro de Génesis. Sin duda. Tiene 14, es mi Ari. Es Ari. Ari fue un listado de preguntas que le dije, mira, yo sí no estoy en condición, así que mejor hay que consultar a los expertos. Y es impresionante, tengo impresas las preguntas y en algún momento voy a ir filtrándolas durante todo este tiempo de debate, los siguientes días, las siguientes semanas. Pero David, por favor, continúe, no nos deje picado. Luego vamos a pasar a Eduardito. Bueno. Yo creo que para comenzar a responder preguntas, déjenme un poquito explicar el contexto de... Primero, Génesis es parte de los 5 libros que se la meritan por tradición a Moisés. Cuidado, basta ya de leer estos libros amarillentos y típicos que tenemos en la iglesia evangélica de que Moisés escribió el Pentateuco. No hay evidencia científica. Nadie en este mundo puede decir, a más de la fe judía, que es los judíos que le ameritan la escritura a Moisés, yo le amerito algunas tradiciones orales a Moisés. Yo creo que si Moisés fue un ser real, si Moisés fue un ser humano real,
yo estoy convencido que pudo haber dictado algunos tipos de leyes o normativas que fueron traducidas o llevadas en tradición oral hasta que se plasmaron los primeros escritos bíblicos, se inscribieron los primeros textos bíblicos. Entonces, primero hay que entender que Moisés no escribió nada, si no hay evidencia, no hay una letra de Moisés, ¿sí? El gran Moshe Rabenu que dicen los hebreos, ninguna tabla de la ley escrita en la tabla en hebreo, primero porque en el tiempo de Moisés no existía la letra hebrea, o sea, hay muchas incoherencias, pero nosotros cuando leemos un texto, un estudio bíblico de algún tipo de seminario o instituto que es pastoral, que se debe a la fe de la iglesia, sea esta cualquier organización de las que ya sabemos, STNS, SEADES, ya ustedes saben, AD, ya ustedes saben cómo son los pecados, ¿no? Eso ellos van a hablar para ellos. Acuérdense que cada uno va a querer lavar su queso rancio, ¿no? Hay uno nuevo ¿no? que está atrás tuyo que dice Kebesh. No sé qué onda con eso. Kebesh es estudiantes libres. Somos pensadores libres. Kebesh. Entonces, ¿qué te iba a decir? Entonces, esto es lo que tenemos que ir entendiendo, que Moisés no escribió nada. Si los judíos, escúchame por favor, que son los que le ameritan por tradición a Moisés el Pentateuco, si ellos tuvieran la evidencia que Moisés pisó o estuvo en alguna parte de Arabia Saudita, en tierras de Madián, y que ahí está la tabla de la ley escrita en alguna parte, mire, yo se lo juro que si encuentran una letra que la meriten a Moisés, Israel invade todo el Medio Oriente. Porque a los judíos solamente les falta la evidencia de que esa tierra era de sus padres y lo que hacen es, lo que se llaman es santificar tierra. La palabra santificación de tierra para el judío es invasión, muerte y destrucción. ¿Sí? Ellos están santificando las colinas del Golán porque eso le perteneció al rey David. Entonces, en esas guerras del Golán han muerto niños, niñas, ancianos, inocentes, porque se llama santificación. En hebreo es keren, que es santificación, matanza para santificación. Y eso no es de Dios, porque el Dios que yo conozco, que se encarnó, dice que hay que amar, los niños son de Él y que todo hay que perdonar a nuestros deudores. Entonces, por ahí yo creo que hay que entender que la Biblia judía fue escrita para judíos, pero a través del amor de Dios podemos nosotros entender a través de Jesús. ¿Quiere leer el Antiguo Testamento? Léalo a través de los lentes de Jesús. ¿Sí? Jesús le dio el complemento perfecto a esa ley tan seca y tan mala que mataban a niños, mujeres y ancianos, pensando que esa era la forma más exacta de servir a Dios. Bueno, hasta aquí vamos, tranquilo. Tengo una niña que quiere estar escuchando, por lo tanto me voy a moderar mis herejías. ¿Qué más? Entonces no hay evidencia que Moisés ya haya escrito el Pentateuco. ¿Sí? El Pentateuco son los primeros 5 libros de la ley, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, que esos 5 libros del Pentateuco ya tienen unos nombres latinos griegos, ¿no? Los griegos le pusieron esos nombres a la Biblia hebrea, o la Torá hebrea, los 5 libros de la ley, los 5 instrucciones que le atribuyen a Moisés, es Bereshit, Shemón, Wayikra, Ben Mibar y Devarim, 5 libros hebreos que no tienen nada que ver con los nombres en español. ¿Qué más? El Génesis. ¿Sí? La palabra Génesis, el libro de Génesis viene de gen, una palabra griega que significa principio. El gen griego, ¿no? El libro original se llama Bereshit. ¿Sí? El libro original del primer libro de la Torá se llama Bereshit. Y Bereshit está compuesta por dos partes. De, que significa en hebreo, y Rashid, cabeza o principio. Entonces, si nosotros queremos entender bien la palabra, textualmente sería en principio, ¿sí? O si queremos ya acomodarlas a nuestro castellano con nuestros artículos y todo, sería en el principio. Bereshit significa en el principio, ¿sí? Entonces, el libro primero no se llama Génesis, se llama en el principio. Ese es el nombre original en hebreo de Génesis. El libro de Génesis se llama en el principio. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, en ese primer libro del Génesis,
tenemos un fenómeno escritural, tenemos una forma fantástica de ver cómo en el que recopiló todos estos escritos o estas cuestiones orales fue Esdras alrededor de los años 450 antes de Cristo. Es decir, el libro de Génesis se termina de escribir o de inscribir o de recopilar 450 años aproximadamente antes de Cristo. ¿Por qué se recopila Génesis 450 años antes de Cristo? Y se termina más tarde, pero en eso se forman las mayores partes de lo que se va a llamar las fuentes, ¿sí? El Pentateuco y la Tanakh hebrea, que la Tanakh significa, son las siglas de Torah, miren, Tanakh significa Torah, Nevi'im y Ketuvim. Esas tres palabras significan la ley, los profetas y los escritos, ¿sí? Torah, Nevi'im y Ketuvim, que son la ley, los profetas y los escritos. Eso significa Tanakh en hebreo y esa es la Biblia única hebrea. Entonces, esa Biblia se termina de inscribir, de poner, de plasmar un 90% en el tiempo de Esdras. ¿Por qué? Porque muchos de las historias o muchos de los escritos que estaban por ahí espurios eran primero en una lengua antigua, se llama paleohebreo. ¿Sí? Si había alguna inscripción del tiempo de David, del tiempo de Salomón, ¿sí? Todos ellos tenían una escritura llamada paleohebrea. Y a pesar de que tenían algunos escritos espurios en paleohebreo, paleo es antiguo y hebreo es la lengua que se le atribuye a estos grupos de personas, en esas lenguas paleohebreas, en esos símbolos paleohebreos, ¿sí? Era difícil de entenderlo porque esa forma de lectura se perdió. Y cuando Esdras vuelven de Medo-Persa, ¿sí? Ellos tenían la lengua aramaica, entonces ellos forman el hebreo cuadrado. Y ahí con ese hebreo, el hebreo actual de que tiene Israel, el hebreo actual que usted ve esos garabatos, Aleph, Bet, Gimel, Dale, Hei, Bai, todas esas lenguas son letras que fueron cuadriculadas, inventadas o creadas o formadas en el tiempo de Esdras. Antes de Esdras no hay Biblia hebrea. Eso es una gran mentira. Hay y se tiene entendido que hubieron historias escritas en paleohebreo y que muchos de esos términos no sabían cómo leérselos, porque cuando ya se fueron a la diáspora, estas personas que tenían algún tipo de conocimiento de leer esos signos que se llaman paleohebreo, que estaba la cabeza de la vaca, estaba una puerta, estaba un gancho, eran lenguas de símbolos, ¿sí? Cuando volvieron del exilio o llegaron esos documentos a la mano de Esdras, muchos de ellos no pudieron ser entendidos. Entonces, eso es lo que nos cuesta entender a nosotros los cristianos, que la Biblia ha pasado por unos procesos increíbles. Y es por eso que hoy, después de 23 años, 24 años de estudiar la palabra de Dios, me doy cuenta que la palabra tiene una inspiración divina, porque a pesar de que le pasaron 50.000 desgracias, ahí está plasmada en esas letras, en esas inscripciones, en esas fábulas, hay palabra de vida eterna que nos da ejemplo de vida. Entonces, hay que entender eso, ¿sí? Hay que quitarle el mito a la Biblia. La Biblia, a pesar de que es una escritura divina humana, ¿sí? Y que el hombre tuvo que ver mucho en sus historias y en sus proyectos de escritura, Dios está presente de Génesis, y me cuesta decirlo hasta Apocalipsis, porque no me gusta Apocalipsis. Es un libro muy difícil de entenderlo. Hay mucha gente que especula mucho con el Apocalipsis, pero yo puedo hoy confesarlo públicamente y en esta grabación que de Génesis a Apocalipsis, quiera o no aceptarlo yo, ahí está la palabra de Dios, hasta en Apocalipsis. Entonces, hasta aquí. No sé, alguna cuestión. Jan David, ¿voy bien? ¿Me falta algo más? Sí. Solo quiero decirles que el chat está tanto en mi celular personal como en el chat directamente. Está repleto de preguntas. Mi meta, antes de que empecemos a contestar las preguntas sueltas, era que tuviéramos esta noche como una abreboca y un panorama.
que la gente sepa que esto es terreno sagrado y que hay que sacarse los zapatos. Todos tenemos que sacarnos los zapatos para adentrarnos a esto. Por eso quería que tú tuvieras, como quien dice, esta participación. Sigan escribiendo las preguntas, siguen llegando al chat, pero vuelvo, repito, sería hasta injusto y no hacerle justicia más bien al texto o al libro, contestar las preguntas así disparados, hasta que podamos entender todo este abreboca que tú nos estás dando, ¿no? Que la gente entienda que estamos entrando a un terreno bastante complejo. Entonces, cada una de estas preguntas que están llegando al chat van a ser contestadas en su momento en los tiempos de debate, pero nos viene bien escuchar. Y ojo, como tú bien dijiste al inicio, son preguntas muy buenas, muy serias y son preguntas muy pertinentes. Así que más bien celebramos estas preguntas. Antes de que David continúe, Eduardito, por favor, un pequeño acercamiento y abreboca, porque luego tenemos que tocar ciertos capítulos. Y algunas de estas preguntas no podemos contestarlas sin ir al capítulo correspondiente y estudiarlo. Así que, Eduardito, bienvenidos. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Bien. Sí. Perfecto. Bueno, yo creo que también es necesario que se tome en cuenta lo siguiente. Número uno, que la Biblia en su conjunto, el Antiguo Testamento o la Tanakh, no escapa a eso, es un libro eminentemente teológico. Hay que verlo como eso, ¿no? Como un libro teológico. Porque uno de los errores más graves que cometemos nosotros con todos los textos bíblicos, incluido el Génesis, es que lo queremos leer como si fuera un periódico, como que hubiera una especie de narración pormenorizada de datos que se han cumplido con exactitud matemática o milimétrica. O leemos el Génesis como que fuera un libro de historia, donde está toda la crónica objetiva, racionalista, positivista, de cómo fue que ocurrieron todas las cosas desde el inicio hasta ahora. Y existencialista también. Claro, pero más bien... Ahorita que hablaron de la Tanakh, bienvenido a mi mundo. Por si acaso, para que cuando vengan a Quito sepan la joya, mira, la vida. Así que, David. Como ya pasé por las aulas de varios seminarios y de la universidad, estoy curado de espanto. Ya que me enseñen la Mishnah, la Tanakh, las sandalias de Moisés, el turbante de Abraham, los calzoncillos de Noé, ya no me importa. Cuando vaya a Quito, lo que me interesa es que haya buen café. Amén, hermano. Amén. Amén. Que haya buen trato, que haya buena charla. En mi casa se prepara el mejor café y tenemos el mejor ambiente para hacer coloquio y tortulia. Así que... Como dicen en la sierra, no harán ir por gusto. Bueno, entonces, sí, hay que considerar que la historia bíblica que se construye de una óptica muy diferente, ¿no? De hecho, algunos hablan de que habría que diferenciar entre lo que es la historiografía y la historiosofía. Yo sé que son términos muy raros, muy complicados, muy de academia. No los voy a explicar, no es necesario explicarlos, pero solamente quiero decirles que la forma en la que se escribe la historia en el mundo de hoy, primero que es una forma occidental, y segundo que es desde el paradigma positivista, siglo XVI, XVII, XVIII en adelante. Pero la historia bíblica o las historias bíblicas se cuentan desde la forma en la que ellos escriben la historia. Por eso hay muchos relatos que cuando los leemos no los podemos leer como leemos la historia actual. Bueno, yo sé que el que va a llevar adelante este caballo de Troya va a ser David. Y cuando se traten, por ejemplo, los primeros capítulos de Génesis, del 1 al 11, ¿no? Vamos a encontrarnos con varios mitos. Y uno de los conflictos que tiene la gente cuando lee un mito, eso ya incluso con David lo comentamos, ¿no? Hay seminarios incluso, hay decanos, subdecanos, marranos y todo lo demás que dirigen los seminarios,
que ni siquiera entienden lo que es un mito. Y piensan que cuando se habla de mito, se habla de algo que es sinónimo de falso. Pero el mito es una forma de comunicar una historia que para ellos es valedera, para ellos es verdadera, para ellos es válida. Un ejemplo, vamos a hablar un momentito de eso. Un ejemplo. Cuando se dice que hubo un grupo de fulanos que se dedicaron a construir una torre y que prácticamente la torre iba a llegar al cielo. Y después hubo toda una confusión de lenguas porque el Señor dijo, bueno, estos tipos, si los dejo seguir en su empeño, de verdad van a llegar con una construcción hasta el cielo, me van a alcanzar. ¿No? Ya cuando uno analiza el texto desde la historia, desde la ciencia, la primera cosa que a uno le llama la atención es, bueno, ¿y quién tiene la posibilidad de llegar hasta el cielo? Pero cuando se estudia el texto como un mito, entonces lo que se quiere decir o lo que se quiere entender, lo que se debe entender es que se construye ese relato con la finalidad de explicar hasta dónde puede llegar la temeridad humana. Hasta dónde el hombre es capaz de creer que puede alcanzar a Dios. Se cree tan importante, cree que tiene tantos recursos, cree que es tan imponente que puede alcanzarlo. Entonces, hay muchos relatos de ese tipo en el Génesis, que no pueden leerse como que fuera una historia. La otra cosa importante cuando uno lee este tipo de textos es tomar en cuenta de que los autores escriben siempre con una intención. Hay una intención evidentemente teológica, ¿no? Ellos quieren hacer aparecer como que finalmente el Dios de ellos, el Dios Yahvé, es el Dios más importante, el más influyente, el más imponente. Incluso, creo que eso lo va a tocar David, en algún momento, ellos no adoran a Yahvé. Ellos adoran a un Dios llamado Él. Por eso hay construcciones teofóricas en el Antiguo Testamento con el elemento teofórico Él, ¿no verdad? Elohim, por ejemplo, Eloá, el Olam, o los nombres Samuel, Daniel, Joel, Ezequiel, etcétera, etcétera. Ya después, cuando han pasado muchos siglos, se entiende que esa fase debió ser superada y desde la postura de los judíos, porque recuerden que primero el pueblo se llamaba Israel, ¿no verdad? Era un solo pueblo, a pesar de que tenían una división geográfica, ideológica y todo lo que quieran. Al norte estaba Israel y abajo estaba Judá. De todas formas, eran un solo pueblo. Con el paso de los siglos, Judá quedó como el único pueblo que, digamos en síntesis, era ya todo Israel. Y desde la óptica de los judíos, ahora aparece un nuevo Dios. Ese Dios se llama Yahvé. Entonces, ahí también aparecen nombres con el elemento teofórico de Yahvé. Por ejemplo, Isaías, Jeremías, Ezequías, Josías, etcétera, etcétera. Entonces, yo no puedo leer el Génesis o el Antiguo Testamento sin considerar que en los libros bíblicos, en el Génesis en este caso, hay una evolución teológica, hay una intención teológica. El redactor no escribe por escribir. No está redactando una crónica. Él no tiene una grabadora. Él no tiene la posibilidad de tomar fotos. No tiene una labor de fotocopiado. En esa época lo único que cuenta es la memoria histórica, cómo se transmite esa memoria histórica, o lo que se llama la transmisión oral. Y esa transmisión oral se teologiza después. Entonces, todos esos son elementos que yo debo usar cuando voy a leer un texto bíblico, sobre todo el Génesis, para no ser ingenuos. Porque cuando somos ingenuos a leerlo, entonces nos estamos preguntando, ¿será verdad que hubo gigantes que medían como no sé cuántos metros? Esa pregunta aparece ahí también, en el chat. Claro, será. Yo no estoy diciendo que no está mala la pregunta, ojo. David será el encargado de contestar todas esas preguntas y él sabrá cómo estira al gigante, ¿no? ¿Cómo responde? ¿Cuántos metros le damos al gigante? Claro, yo solamente estoy dando unas pistas de lectura nada más que me parecen importantes, ¿no? Porque por eso es que también cuando uno lee,
se rompe la cabeza tratando de que le cuadren los datos bíblicos con la comprensión que tenemos nosotros en el mundo actual. De hecho, incluso en el Génesis aparecen profesiones, aparecen oficios, aparecen actividades, aparecen nombres que son una representación. Alguien preguntó por ahí Sem, Can, Jafet. Alguien preguntó por ahí por Adán. Alguien preguntó por ahí por Eva. La misma historia de Caín y Abel en el capítulo 4 está realmente reflejando un conflicto personal que tiene que ver con el sacrificio. Solo tiene que ver con el sacrificio. O es el reflejo de un conflicto social que están viviendo unos y otros. No voy a decir porque no. Después ya hoy día mismo ya nos clausuramos el discipulado porque hemos respondido todo. Hay que hacer como los exterminadores de plagas. Ningún exterminador de plagas, cuando usted lo contrata, le elimina todas las plagas. De hecho, hasta el jabón dice que elimina el 99,9% de los gérmenes y las bacterias. Es que si le elimina todas las plagas, usted mañana ya no lo contrata. Siempre le deja unas crías de cucaracha o unas crías de ratones. Entonces, no vamos a decir todo en esta noche porque después nos quedamos sin chamba. Muy bien. Pero son pistas de lectura, ¿no? Me gusta mucho el verbo que usa David, el verbo repensar. O sea, hay que repensar. Tenemos que retrabajar la Biblia. Y la última cosa que quería decir es, sí, claro, es verdad, no podemos desconocer, porque a veces se puede malentender que porque estamos un poco enfrascados en la ciencia bíblica, ya hemos perdido el elemento fe. No, más bien es a la inversa. Sí, señor. Lo que se trata es de que estos datos permitan enriquecer la fe. Sí, señor. Termino con una anécdota. Contaba un profesor de Tanakh, en Israel, un profesor israelí, argentino, en Israel, él contaba que cuando a sus estudiantes de secundaria, ojo, es colegio, no es universidad, de secundaria, se les enseña a hacer exégesis del relato del éxodo, de la salida, ¿no? Pero que es la famosa salida. Después de todo ese ejercicio exegético, hermenéutico, científico, académico, lo que sea, filológico, lo que sea, al estudiante le queda claro que más allá del dato filológico, que más allá del dato académico, lo importante es que le queda claro cuán grande es ese Dios llamado Yahvé, que logra vencer al hombre más poderoso de la época, al que representa al Dios más poderoso, porque los egipcios en esa época eran los Estados Unidos de hoy. Y el faraón de la época era en su momento era Bush, Trump, La Rochelle. Te van a negar la visa, te van a negar la visa. Era Cordero, bueno, no sé. Pero entonces son cosas que tenemos que tomar en cuenta. No voy a decir nada más porque después el tiempo se nos va. Muy bien. Perfecto. Voy a asignar un trabajo, porque ya vamos a cerrar esto, y voy a asignar trabajo para todos. Pero antes de esto, para saber si estoy metido dentro, porque la idea es que vamos a empezar a leer intencionalmente el libro de Génesis. Parte de la asignación que vamos a hacer es asignarles algunos capítulos de lectura para el siguiente jueves, con el favor de Dios. Pero quisiera hacer una pregunta otra vez como debate para que ustedes nos sigan iluminando. Quizás, vuelvo, repito, estamos buscando cosas panorámicas para luego pisar terreno firme. Mito, fábula, enigmas. En el mismo, se entiende que enigma es lo oculto, algo que tiene un mensaje oculto. Si quisieran orientarnos un poquito más, ¿cómo saber a la hora de leer X pasaje, X porción, X perícopa en el Génesis, qué parte podemos identificar como fábula? ¿Qué parte podemos identificar como enigmas? ¿Qué parte podríamos identificar
como mito, y como me encanta lo que dijo David, el mito no necesariamente es algo falso, sino es un tipo de lenguaje también que esa gente entendía en su contexto. Por eso hablábamos hace como un mes de la distancia que nos separa de la Biblia. David, sí, señor. A partir del capítulo 12 empieza una serie de sagas. Ajá, perfecto. La saga de Abraham, ¿no? Así como la serie de Netflix. Entonces, porque voy a asignar el primer trabajo para todos, por lo menos todos, para el siguiente jueves debemos haber leído los primeros 11 capítulos del Génesis. No sé si podría ser menos, pero quienes hemos estado un poquito estudiando el libro o hemos visto estudios un poco más avanzados, el Génesis es como Isaías, como otros libros. Tienen ciertos fragmentos que están bien divididos y nos ubican. No sé si ustedes más bien me pueden corregir en eso. Quiero dar una tarea específica, porque en base a eso, la siguiente semana podemos adentrarnos con estos primeros capítulos, ojo, netamente panorámico. Algunas de estas preguntas que aparecen allí aparecen en esos primeros 10 o 11 capítulos. Quizás un primer detalle es que tengamos como lectura obligatoria para el próximo jueves los primeros 11 capítulos de Génesis. Porque si usted no lo haya hecho, confiamos que lo hagan, pero queremos que usted venga con algo de base, ¿no? Para que pueda entender las siguientes explicaciones. Queremos animarles, en serio, encarecidamente. Tomen el tiempo. Tienes 8 días. Si lees un capítulo y medio diario, tranquilamente lo logras. O 5 capítulos lo lees en 20, 15 minutos, dependiendo su nivel de lectura, qué sé yo. Yo lo he probado, ¿ok? Y hagan método inductivo. Tampoco así, claro. no seas cruel. No, pero me refiero... Pero 11 capítulos, viejo. Mijo, escúchame, a la parte de la observación. O sea, por ejemplo, hay capítulos que son claves ahí. Subrayen por lo menos los nombres importantes. Perfecto, importantes. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, ¿les parece estos primeros 11 capítulos desde ya, David y Eduardo? Y otra vez regreso a la pregunta para que ustedes dos nos iluminen, ¿no? Estos detalles, mito, enigmas. La gente pregunta sobre Enoch, la gente pregunta sobre el Mar Rojo, la gente pregunta sobre el diluvio. O sea, hay preguntas que van a encajar en algunos de estos detalles. Y vuelvo, repito, no vamos a pasar por alto estas preguntas. Queremos ser, pero también usted y yo, para mí el conocimiento se construye. Todos participamos. No crean que las respuestas salen de David, de Eduardo, no. Vamos a construir esto juntos. Esto es un proceso de acompañamiento. De seguro usted también puede investigar durante esta semana. Busque buenos comentarios también, o buenos libros, buenas literaturas, pero por lo menos su primer trabajo es la lectura de los primeros 11 capítulos. Pero también quería hacer esa pregunta, esos enigmas. Ahora sí, el mito no necesariamente es falso. ¿Qué hay detrás de los enigmas en el libro de Génesis? Pregunta para nuestra iluminación. David y Eduardo. Bueno, yo creo que para poder identificar que son mitos, leyendas, yo le llamo no enigmas, sino en hebreo sof, misterios, ¿no? El misterio habla de... primero, tiene que pasar un buen tiempo, explicarlo no es tan fácil, hay que irlo estudiando, encontrar esas diferencias. Ahora, si uno va a un diccionario de la Real Academia de Lengua Española, tú vas a ver lo que es mito, lo que es leyenda, lo que es enigma, tienen conceptos diferentes a lo que se trabaja en la línea teológica, o dependiendo va a un concepto. Por ejemplo, para mí, si me pregunta qué es un mito es algo divino que lo humanizan, algo que ellos piensan que es divino y lo humanizan. Eso es un mito, un Dios humanizado. Eso es lo que habla Bullman sobre Cristo, sobre Jesús, ¿no? Un Dios humanizado. Eso es un mito. Eso él habla de la desmitificación de Jesús, y ese es el gran problema que hoy las grandes ciencias bíblicas y tantas personas han metido en el proyecto de hablar del Jesús histórico y el Cristo del querigma, del anuncio, ¿no? Donde dividen las dos partes, la parte humana de Dios y la parte mística, Cristo de Jesús, ¿no? La parte salvadora, salvífica de Jesús, y hacerlo Dios.
Eso sería un mito, sería un dios o cosas divinas que lo humanizan o la ponen a nivel del humano. ¿Qué es una leyenda? Una leyenda es algo humano que lo divinizan. Las leyendas son humanos que se los lleva a nivel divino y se le hace una hipérbole a su vida, como también entender que Adán vivió 920 años y que el otro vivió ni sé cuántos. Esas hipérboles de edades que son números cabalísticos, son números de gematría, que ellos entienden qué significan las edades, pero nosotros cogemos la Biblia y decimos que Lamec vivió 777 años. Matusalén, que es el más conocido, 969 años. Entonces, imagínate, esos números que para nosotros son literales, para ellos son cabalísticos, son numerología hebrea y que tienen significado increíble, ¿no? Estudiar eso es un mundo. Los cabalistas aún siguen estudiando numerología y los sof, los misterios, ¿no? Y para eso tiene que estar aquí nuestro amigo Isaías Castro. Que justo iba a decir eso. Justo iba a decirlo. Anda siempre hebreo, anda siempre hebreo. Alguien dice, ¿por qué hablaban del pecado de Noé si en esa época no había vino? Esperen que lleguemos al diluvio, o después del diluvio. Eduardo tendrá los conceptos propios de él como estudiante de teología y como pensador bíblico tendrá los mismos o diferentes conceptos sobre mito y leyenda, pero bajo mis estudios es lo que a mí me tranquiliza el pensar sobre lo que es un mito y una leyenda, y como dijo Eduardo, no es porque el mito sea una mentira, sino es la forma de expresar lo que ellos veían y entendían de su cosmos, ¿sí? Las teogonías, cosmogonías, ¿sí? ¿Qué es la cosmogonía? La creación de los astros del cosmos. Y la teogonía es la creación de sus dioses, ¿sí? Este mundo tenía muchos dioses y tenían sus teogonías, ¿sí? Gonías es creación, ¿no? Y entonces ellos tienen las teogonías, los astros, los soles, las lunas, las estrellas son seres divinos. En el mundo tal, Egipto tenía casi 1000 y pico de dioses, Babilonia tenía 2200 y pico de dioses en el panteón babilónico, igual los medopersas. Israel asumió todas esas verdades porque Israel era un pueblo nómada y pasó por todos estos grupos étnicos o grupos religiosos. Estuvo inmerso en Egipto, en el desierto también tuvieron mucha influencia de los caminantes, de las personas que pasaban por el desierto, se reunían en caravanas, contaban la historia de sus dioses, y cuando Israel en su formación no tenía clara la cuestión de las divinidades, pensamos que cuando Abraham, en la saga de Abraham, que ustedes van a ver en el capítulo 2 en adelante, Abraham es un pagano que tiene 2000 dioses, y en medio de esos 2000 dioses dice que un dios pagano le habla, y ese dios va a salir resultando que es el Dios de Israel, el santo Yahweh o el El de los cananeos. Entonces, hay que entender que el proceso de formación divina en la mentalidad hebrea nunca fue monoteísta, nunca tuvo un solo Dios. En el proceso ya con los medopersas no son monoteístas, no creen en un solo Dios, tienen una monolatría, un Dios con seres inferiores, que están en los ángeles que nosotros tanto hablamos y decimos y proclamamos. Entonces, hay que entender procesos históricos en la Biblia, pero para mí un mito es un proceso de algo divino hecho humano, y una leyenda es algo que se eleva a lo divino y se lo compara con los dioses. Una cosita. Sí, David, incluso hoy los que trabajan mucho el tema de los mitos dicen que el genio o la genialidad de los judíos, ¿cuál fue? Que tomaron los mitos de otros pueblos y les hicieron una especie de reedición o una relectura. Sí, de manera que no se puede hablar de que los asumieron 100%, sino que los releyeron desde su particularidad, desde su experiencia y desde su Dios. Y el tema que decía de la influencia, pero fíjense, si nosotros, siglo XXI, tenemos un idioma tan rico, el castellano es un idioma riquísimo, y sin embargo, cuando nos tomamos un desayuno contundente, no decimos, me pegué un buen desayuno, que ya no voy a almorzar, me pegué un brunch. Nadie dice, me voy a registrar, me voy a chequear, check, ¿no? Nadie dice, voy a hacer una promoción, aquí está el brochure,
Me imagino que ya me va a mandar el brochure a Mishar. Así es, así es. Si nosotros, imagínense, siempre andamos tomando préstamos semánticos de... Yo me acuerdo cuando éramos pequeños, David, que somos en Guayaquil, recuerda, ¿no? ¿A dónde íbamos en la mañana los domingos? Íbamos a la Bermud. Bermud. Y cuando nos invitaban a un cumpleaños de la tarde, íbamos a la matiné. O sea, un día amanecíamos ingleses, otro día amanecíamos franceses. Ese pueblo pequeño, David lo dijo, ese pueblo pequeño, flanqueado por una multiplicidad de pueblos, con una cultura incipiente, en un proceso de teologización permanente, ¿no? Porque no lograban tener una teología fija, obviamente que iban a ser influenciados. Les costó trabajo, ¿no? Por eso es que en una época fueron politeístas, después fueron enoteístas, bueno, monolátricos, hasta que por fin decidieron a partir del exilio tener un solo Dios, pero les costó trabajo. Bueno. Y solo para cerrar, y gracias Eduardo y David por esta acotación, imagínate si aterrizáramos, y de hecho al aterrizar este detalle ya en la práctica, como iglesia local, de hecho, 20 y tantos dispositivos representados. Vamos a hacerlo más evangélico hablando, esticaba el término. Todos representamos diferentes posturas denominacionales, ni siquiera voy a decir teológica, ¿no? Porque venimos de gente que son, tengo dentro de Amishar ultrapentecostal, antipentecostal, fundamentalista, ortodoxo, y creo que cada quien cree que su postura es la única, es la verídica, es la que hay que mantener en Amishar. Y yo a veces, en mi caso como pastor principal, general y liderando este proceso, porque vemos que ahora crear una identidad en Amishar con un grupo tan heterogéneo, y créame que es un gran desafío y es complejo. Y es donde, para mí, parte de este desafío de estudiar la palabra es que si algo nos debe unir, y con todo el respeto, me importa un pepino en qué denominación usted se viene, me interesa un pepino. Pero si algo tiene que unirnos y que tengamos que tener en común, es meternos a la palabra, es meternos en la formación, meternos a estudiar y juntos. Porque si alguien me viene a decir es que yo, está bien, váyase a tu iglesia. Así de sencillo. Pero para mí hay algo, porque es el desafío de crear una identidad desde Amishar. Yo celebro estos tiempos con David, Eduardo, somos de frentes diferentes, o sea, estudios, formaciones y capacidad intelectual diferente, pero tenemos en común algo. Y lo medular lo tenemos en común. Los estereotipos, está bien, nos damos duro con un café, qué sé yo, pero lo medular, que es el estudio serio, el sentarnos a estudiar la palabra, eso no lo vamos a negociar. Y es donde esto nos permite, y como bien dijo Eduardo, Israel desde sus inicios así. O sea, a veces pensamos, no es que Israel es el pueblo elegido, pero el origen de Israel es pagano, así de sencillo. También reconózcalo. Abraham no era ninguna perita en dulce y tampoco vino del pueblo elegido. Imaginen cuando entremos a este detalle de Génesis 12, y qué voz escuchó Abraham. Uno se da cuenta, discúlpeme, Abraham era pagano, por eso sacrificar a Isaac para Abraham no era nada fuera descabellado. A veces lo vemos existe, ay, pobre padre, ¿qué debió haber? Mira, estaban en la época de sacrificio a los niños. Abraham, es más, aquí entre nos, creo que no le pidieron nada difícil. Lo difícil es que era el único hijo, o era el hijo de la promesa. ¿Se dan cuenta cómo cambian las cosas? Abraham vamos a terminar cantando el corito, agárrense de las manos. Exacto. Entonces se dan cuenta, otra vez, como bien dijeron nuestros hermanos, mito, leyenda, enigmas, todos estos detalles, tenemos que, como lo dije al inicio, sáquense los zapatos, porque vamos a entrar en terreno sagrado. Entonces, no esperen que cada quien va a mantener su postura, decir, es que así lo dice, así, sí, pero eso es lo que tiene la Biblia en tu mano. Entonces, estemos expectantes, como bien dijo David. Si usted hizo pregunta, prepárese para la respuesta. Entonces, y creo que a más de uno le puede incomodar. Entonces, pero pongámonos todos algo en común. Vamos a estudiar seriamente, vamos a unirnos en este proceso de formación, vamos a divertirnos, vamos a crecer, vamos a aprender y vamos a juntos madurar en la fe, ¿ok? Y juntos progresar en la palabra de Dios.
Muy bien, pueden hacerme llegar sus preguntas al privado, en el chat. Quienes van a ver esto en tiempo diferido, y puedes escribir sus preguntas también al canal. Nosotros haremos llegar a nuestros amados. Así que tarea para la próxima semana, Génesis 1 al 11. Tomen tiempo para leer. Y creo que no es descabellado lo que dijo Eduardo. Hagan estudio inductivo. ¿Cómo es? ¿Se acuerdan que hace 2 semanas tanto David y Eduardo hicieron un ejercicio? David en Nehemías 2:2, Eduardo en Marcos. Es decir, tomen tiempo para hacer preguntas al texto. ¿Qué dice? ¿Quién está hablando? Personajes, lugares. Escriban. Por favor, consigan una libreta. Cojan un papel o qué sé yo, esferográfico. Escriban todo para que se van a dar cuenta de que estas preguntas no las vamos a contestar de manera suelta. Porque si no es hacer interpretación de un libro a la luz de un solo verso. No es la idea. Hay que estudiar todo el contexto y todo lo que implica. Mis amados, qué lindo compartir con ustedes. Así que esperamos que el próximo jueves podamos llegar con esta expectativa. No huyan a este proceso. Va a ser sumamente revelador y muy rico para que podamos juntos disfrutar esta travesía. No sé si David y Eduardo quieren terminar con algo más, sobre todo quizás dándonos algo como para adentrarnos al Génesis desde la siguiente semana, algún consejito extra o algún detalle final antes de cerrar esto. Yo diría que tienen que leerlo sin prejuicios. Sí, señor. Lo único que les puedo decir, léanlo sin prejuicios. Gracias. ¿Tocayo? Sí, yo creo que esa es una de las leyes que se debe tener para leer la Biblia, es de vestirse de lo que entendemos hoy o de lo que nos enseñaron, porque a veces no leemos la Biblia, solo la creemos que ya la sabemos y la entendemos simplemente mentalmente. No leemos, solamente entendemos. Ya está hecha la Biblia en nuestra cabeza, conocemos las historias bíblicas. Cuando vamos, ya no leemos, solamente entendemos lo que ya está en nuestra mente clavada, sellada y teologizada. Así que respetemos la palabra de Dios, que eso es lo que se trata de estas enseñanzas, es volver al respeto de la palabra de Dios. Y eso va a costar mucho. Muy bien, siguen llegando preguntas. ¿Por qué los ángeles se acuestan con mujeres y se engendran gigantes? O sea, si vemos algunos gigantes aquí, algo pasó. Muy bien, familia. ¿Y los chaparritos qué? ¿Hijos de quiénes fueron? No había... Pastor, los gordos. Pastor, ya sé cuál es la oración de mi pastor Jean David. Señor, dame humildad, que de lo demás me has dado demasiado. Ya migración te va a impedir el ingreso al Ecuador, Fidel, ya verás. Me encargaré de eso. Vamos a orar, familia. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos sean todos quienes no pudimos saludar, quienes se sumaron en los siguientes minutos o los últimos minutos. La grabación va a estar habilitada, ya mismo les voy a enviar. Pueden volver a procesar. Todas las preguntas en el chat ya están plasmadas en una libreta. Freddy y Martita ya se encargaron de apuntarlas, las que están en mi chat. Desde el celular se los voy a hacer llegar. Cada una de estas preguntas va a ser... La próxima semana vamos a darles, como quien dice, una agenda de cómo vamos a manejar el libro de Génesis. Realmente tendríamos que estar 6 meses, 1 año y mucho más, pero no vamos a, no es la idea. No vamos a hacer estudio verso por verso, pero sí vamos a hacer algo panorámico, algo muy intencional para que usted también tenga, para que pueda seguir estudiando. Entonces, vamos a tener como una tabla de contenido de los puntos que vamos a ir tocando a la luz de estos 50 capítulos que tenemos en nuestras Biblias. Vamos a orar y gracias, Fidel, gracias, Magdiel, por bendecirnos al inicio con la adoración, Romina, de igual manera, gracias, equipo, y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Vamos a pedir a Romina, ¿puedes cerrar en oración, por favor? Espero que tengas buen audio. Vamos a terminar este tiempo. Sí, ya déjame mutear un video que tengo por aquí abierto. Estabas escuchando mientras estabas en el estudio. Ya. No, estaba abriendo un enlace. ¿Ves? Y el Señor es tan bueno que ya. siempre me hace agarrar bueno, a los desprevenidos, ¿eh?
como ladrón en la noche. Pero es que tiene que ver con la investigación que estamos haciendo esta noche, No, vale, seguro. Antes Bueno, se me como dijo pierda. David, es la lectura, ¿no? De cada quien. Bien. Oremos entonces. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por esta noche. Gracias, Señor, porque nos permites conectar. Muy bien. Para que vea que cómo Dios castiga, ¿no? ¿Se fue? Voy a sacarla de ahí. Que termine y nos conecta. Amén, amén. Amén. Luego ves el final del video, Romina. Trabajo para ti, un trabajo extra. Buenas noches a todos. Que el Señor les bendiga. Voy a quitar la grabación. Un abrazo, un buen fin de semana. Estaremos en contacto. Sigan orando por nosotros. Estaremos pendientes para darles cualquier detalle sobre nuestro aniversario y todo lo que se viene en los siguientes días. Buenas noches. Bendiciones.